Esto que está aquí es un repliegue de las meninges de la dura madre que se llama tentórico, o tienda del cerebelo. ¿Sí? Eso es lo que está en relación con la parte, o con la cara superior del cerebelo, que es este que está aquí. Por delante está el cuarto ventrículo. Eso quiere decir entonces que el cerebelo es el techo del cuarto ventrículo. En la parte inferior está lo que es la fosa posterior, formada básicamente por el occipital. Además aquí hay una lámina de sustancia blanca que se llama velo medular superior, y aquí abajo está el velo medular inferior. Desde un punto de vista estrictamente anatómico, externamente el cerebelo tiene un vermis o región central y los hemisferios cerebelosos, que son dos, derecho e izquierdo. Ese es el vermis, ese es el hemisferio izquierdo, sería en este caso el hemisferio izquierdo, este sería el hemisferio derecho. Eso sería una vista superior del cerebelo. Los hemisferios con el vermis están divididos en estructuras que se llaman lóbulos o lobulillos. Aquí en esta diapositiva lo que se muestra son las 9 partes en las que se divide el vermis o lobulillos vermianos: língula, lobulillo central, culmen, declive, folia, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Se corresponden con estructuras que están en los hemisferios, ¿sí? Como están acá, la víncula con la língula, las alas del lobulillo central con el lobulillo central, el lobulillo cuadrilátero anterior con el culmen, y así, como vemos, ¿sí? Hasta el prócto. Y aquí en rojo están los surcos, ¿no es cierto? Los surcos que dividen estos lóbulos. En las siguientes diapositivas vamos a poderlo ver un poco mejor, de manera gráfica. Si hacemos un corte a ese nivel y lo vemos lateralmente, vamos a ver esto. Esto que está acá es el velo medular superior, este es el velo medular inferior, ¿no? Y estas son las 9 partes, o lobulillos vermianos, en los que se divide el vermis: língula, lobulillo central, culmen, declive, folia, tuber, pirámide, úvula, nódulo. Aquí tenemos la misma diapositiva pero con los surcos. Acá tenemos el surco precentral, surco primario, ¿no? Ese sería el postclival, circunferencial, ¿sí? Central, prepiramidal, postpiramidal y posterolateral. Ahora vamos a ver los hemisferios cerebelosos y su correspondencia con las estructuras del vermis, y también vamos a ver los surcos. Esta es una vista superior. Ahí vamos a ver primero las estructuras del vermis. Ahí tenemos primero la língula, luego el lobulillo central, luego el culmen, el declive y la folia. Vamos a ver ahora los surcos. Ese sería el surco precentral, ese sería el surco primario, este el surco postclival y este el circunferencial. Las estructuras de los hemisferios con los que se corresponden son los siguientes. Ese sería el ala del lobulillo central, este es el cuadrilátero anterior, este es el cuadrilátero posterior, ese sería el semilunar superior. Tiene otro nombre también, se le llama cruz 1, ¿sí? Semilunar superior o cruz 1, y ese sería el semilunar inferior o cruz 2. Esta es una vista inferior del cerebelo, ¿no? Acá tenemos el lobulillo central, ¿no? Ese sería el nódulo, esta es la úvula, esa es la pirámide y ese sería el tuber. Ese es el surco circunferencial, ese sería el prepiramidal, ese es el postpiramidal y ese es el posterolateral.
Además de eso tenemos el ala del lobulillo central, que ya lo hemos visto cuando la vista superior. Ese es el flóculo, ese es el nódulo y este es el flóculo, ¿sí? Esto forma el lobulillo o lóbulo flóculo nodular. Luego vamos a ver a qué está, digamos, o qué constituye ese lóbulo flóculo nodular. Ese sería la amígdala cerebelosa, ese es el lóbulo digástrico, ese es el semilunar inferior o cruz 2. Bueno, lo anterior que hemos visto es la anatomía, la morfología externa. Desde un punto de vista funcional, filogenéticamente, el cerebelo, así como el resto del sistema nervioso, igual que la corteza cerebral, ¿no? Tiene una parte, digamos, más antigua, que es el arquicerebelo, y una parte más nueva, que es el neocerebelo. El arquicerebelo está formado por el lóbulo flóculo nodular. El paliocerebelo está formado por el lóbulo anterior. El lóbulo anterior del cerebelo está formado por las estructuras que están por encima o por delante del surco primario. Y el neocerebelo está formado por lo que se conoce como lóbulo posterior, que son las estructuras que están entre los surcos primarios y posterolateral. Aquí abajo están estos cuadritos que lo que están diciendo son las funciones de cada una de estas divisiones funcionales del cerebelo. El arquicerebelo, que es la parte más antigua del cerebelo, ¿no? Tiene que ver con el control del equilibrio y la orientación espacial. El paliocerebelo tiene que ver con el tono muscular, ¿no? Y el neocerebelo tiene que ver con el control y la coordinación de los movimientos. Aquí estamos, este vendría a ser el surco primario y este de acá es el posterolateral. Esto entonces todo es el paliocerebelo. Este que está aquí, lo que está entre el surco primario y el posterolateral, es el neocerebelo. Todo esto que está aquí. Y esto que está aquí, ¿no? Es el flóculo, el lobulillo flóculo nodular, que es el arquicerebelo. ¿No? Vamos a ver ahora la estructura interna. El cerebelo tiene, como el resto de las estructuras del sistema nervioso, tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris no son neuronas, son cuerpos de neuronas, ¿no? La sustancia gris entonces acá tiene la corteza cerebelosa y los núcleos intracerebelosos. La corteza cerebelosa es una corteza delgada y que está muy plegada formando laminillas, ¿no? La sustancia blanca, que son axones, ¿no es cierto? ¿No? Hay fibras intrínsecas, fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras intrínsecas son aquellas que se quedan dentro del cerebelo. Las aferentes son aquellas que le llegan al cerebelo. Y las eferencias son las que salen del cerebelo. ¿Por dónde entran o por dónde salen? El cerebelo está unido al tronco del encéfalo por medio de 3 pedúnculos, que se llaman pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿no?, unen al cerebelo con el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos medios lo unen a la protuberancia o puente. Y los pedúnculos cerebelosos inferiores unen el cerebelo al bulbo raquídeo. Vamos a ver entonces lo que es la corteza cerebelosa. Hay 3 capas en esa corteza, ¿no? Está la capa molecular, la capa de las neuronas de Purkinje, y la capa granulosa o interna. Hay neuronas, ¿no es cierto? Hay 5 tipos de neuronas, de células, ¿no? Las estrelladas superficiales, que son las más externas, las estrelladas profundas, las neuronas de Purkinje, las Golgi 2 y las granulosas. En esta diapositiva lo que se muestra es,
¿no?, las células que están en cada capa de la corteza. En la capa molecular o externa están las células estrelladas, superficiales y profundas. La capa de las neuronas de Purkinje está formada por las células de Purkinje, ¿no? Y la capa granulosa más interna tiene células granulosas y también hay células de Golgi 2. Aquí tenemos una diapositiva que muestra las células y la función que tienen. Las estrelladas superficiales, las estrelladas profundas y las células granulosas son excitadoras, ¿sí? Son neuronas excitadoras. Y las de Purkinje y Golgi 2 son inhibidoras. Inhibidoras. Ahora vamos a ver los núcleos intracerebelosos. El cerebelo tiene dentro núcleos, que son los núcleos intracerebelosos que están o que tienen que ver con, ¿no es cierto?, con el arqui, con el palio, con el neocerebelo, como vamos a ver más adelante. Hay núcleos del techo o fastigiales, que son los más internos, ¿sí?, son los que están más internamente. Luego están el núcleo globoso, el núcleo emboliforme, y los más externos son los núcleos dentados. Los núcleos dentados hay mediales y laterales, como vamos a ver a continuación. Esto lo que muestra es la corteza cerebelosa, ¿no?, que es esto que está aquí, ¿no? Y aquí están, esto que está aquí son los núcleos intracerebelosos. ¿Ya? Este que está acá es el núcleo dentado. El núcleo dentado, aquí hay una línea, ¿no?, que se ha puesto para separar lo que es los dentados laterales de los dentados mediales. Los dentados laterales están o forman parte del neocerebelo, ¿sí?, forman parte del neocerebelo, y el dentado medial forma parte del paleocerebelo, ¿no?, del paleocerebelo. Disculpen, seguimos acá. Acá tenemos los núcleos, el núcleo emboliforme está acá, es un dibujito porque muchas veces está muy pegado al núcleo dentado y es difícil de diferenciar. ¿Sí? Por eso se ha puesto acá ¿no?, esto de aquí, ¿no? Acá está el emboliforme, estos de acá son los núcleos globosos, ¿no? Esos dos están o forman parte del paleocerebelo, junto con el dentado medial, ¿no? Y los más internos, como habíamos mencionado, son los núcleos fastigiales o núcleos del techo, que forman parte del arquicerebelo. Arquicerebelo. Aquí en esta diapositiva está un resumen de más o menos de todo lo que ya hemos mencionado, ¿sí? Este que está acá es el surco primario. Todo lo que está por delante formaba, ¿qué cosa?, el paleocerebelo, ¿no es cierto? Y núcleo globoso, emboliforme y dentado medial, como dijimos. Luego todo esto que está acá entre el surco primario y el surco posterolateral, ¿no?, que es este que está aquí, es neocerebelo, ¿no? ¿Cuáles son los núcleos que tienen que ver con el neocerebelo? Los núcleos dentados, pero la parte lateral, Y tenemos luego esto que está aquí, que es el nódulo flóculo nodular, ¿no?, que es el arquicerebelo. Los núcleos intracerebelosos que le corresponden son los núcleos fastigiales o núcleos del techo. Vamos a ver ahora la sustancia blanca. En la sustancia blanca, como habíamos dicho, hay fibras intrínsecas, hay aferencias y eferencias. Las intrínsecas son fibras que están dentro del cerebelo y que comunican ambos hemisferios o ambos hemisferios con el vértice, que es la parte central. No vamos a mencionar más de los que son las fibras intrínsecas porque lo más importante a ver son las aferencias y las eferencias del cerebelo. Entonces vamos a comenzar con lo que son las aferencias. Aferencia es lo que le llega al cerebelo. Todas las fibras que le llegan al cerebelo son aferencias.
Y le llegan aferencias al arquicerebelo, al paleocerebelo y al neocerebelo. Vamos a ver primero las aferencias al arquicerebelo. Las aferencias arquicerebelosas, ¿no? ¿Ya? Son básicamente, o es la vía vestibular, ¿sí? La vía vestibular que cuando vimos en la clase de oído interno, nacía en el ganglio de Scarpa, ¿no es cierto? El oído interno tiene tres estructuras que son el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. De ahí salen, de las crestas acústicas, salen fibras que van a formar, que van a un ganglio que se llama ganglio de Scarpa. Este ganglio de Scarpa constituye la primera, lo que es la primera neurona de la vía vestibular, ¿sí? De allí, vía pedúnculo cerebeloso inferior, llega a la corteza arquicerebelosa. Esta vía es una vía subcortical. ¿Qué significa que sea subcortical? Que es inconsciente. Si subcortical se refiere a la corteza cerebral, o sea, a la corteza de los hemisferios, no a la corteza cerebelosa, sino a la corteza de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Entonces es subcortical y es inconsciente. ¿Sí? Entonces esta es la vía vestibular inconsciente. ¿Cuál es la función? El control del equilibrio estático y cinético y la orientación espacial. Las aferencias paleocerebelosas son de dos tipos. Hay directas e indirectas. Al paleocerebelo llega básicamente información que se conoce como el nombre de sensibilidad propioceptiva. Ese es el nombre que tiene, sensibilidad propioceptiva. Entonces, las aferencias directas, ¿no?, son, o le llegan al cerebelo vía estos tres tractos, ¿no? El espino cerebeloso lateral y el cuño cerebeloso dorsal, ¿no?, y el cérvico cerebeloso dorsal vienen de la médula espinal, ¿sí? ¿Ya? Y lo que traen, ¿qué cosa es? O mejor dicho, ¿qué cosa es lo que le llevan al paleocerebelo? ¿No? Están llevando la información de los receptores flexores, ¿ya?, de la parte flexora, o de los músculos flexores. Nosotros tenemos músculos flexores y extensores, ¿no? Tenemos músculos agonistas y antagonistas. Para lograr el movimiento o determinado movimiento siempre tiene que haber un movimiento coordinado entre agonistas y antagonistas. Luego vamos a ver que tiene que ver eso justamente con la función del cerebelo. Entonces, estos tractos, ¿no?, lo que llevan son sensibilidad propioceptiva de receptores flexores que están en estos lugares, que están acá, ¿no?, y que llegan a la corteza del paleocerebelo vía pedúnculo cerebeloso inferior. Como la anterior, también es subcortical, o sea, es inconsciente también. ¿Y cuál es la función? La función es el control de los movimientos piramidales y extrapiramidales. Cuando se dice movimientos piramidales se refiere a motilidad voluntaria, ¿sí?, que tiene que ver con la vía piramidal, que es la que nacía en el área 4, que nosotros ya conocemos, ¿no? Y los movimientos extrapiramidales son los movimientos involuntarios, los que tienen que ver con el sistema motor extrapiramidal. Y también en el mantenimiento y el control del tono postural, en este caso el tono postural flexor. Tono postural flexor. Ahora vamos a ver disculpen un momento, falta ver las aferencias indirectas. Habíamos visto las directas anteriormente, ahora vamos a ver las directas. En las directas hay 4 tractos nerviosos, que son el espino cerebeloso, en este caso ventral, cuño y cérvico cerebeloso ventral. Estos son los ventrales que vienen de la médula espinal. Y está este que está acá, que es el trigémino cerebeloso, ¿no?, ventral y dorsal. Esto que está aquí está en el tronco del encéfalo. Y lo que lleva es la sensibilidad propioceptiva, ¿no es cierto?, que trae, ¿qué cosa? El nervio trigémino, que es el quinto par craneal. ¿Y qué cosa es lo que llevan estos tractos nerviosos? Llevan sensibilidad propioceptiva, pero en este caso son de receptores extensores. En la anterior era receptores flexores y estos son receptores extensores. Además, el tracto trigémino cerebeloso tiene que ver con la masticación, o sea, tiene que ver con el movimiento coordinado de elevación y descenso de la mandíbula.
ya que está dado, como saben, ¿no es cierto?, por los músculos que se conocen como músculos masticadores, ¿no?, que como sabemos están inervados por el nervio mandibular, que es una rama del tejido. Y como ya dijimos cuál es la función, ahora vamos a ver si las aferencias neocerebelosas. Las aferencias neocerebelosas, a diferencia de las anteriores, ¿no?, son conscientes. Son conscientes porque estas vienen de la corteza cerebral. Vienen de la corteza cerebral, formando haces que se llaman córtico-ponto cerebelosos. ¿Qué significa eso de córtico-ponto cerebelosos? Que nacen en la corteza, pasan por la protuberancia y llegan al cerebelo. Por eso se llaman córtico-ponto cerebelosas. ¿Sí? Ya, todas estas aferencias que vemos aquí, que vienen de todo el hemisferio, fronto, temporo, parieto y occipito, puntos cerebelosos, llegan a la corteza neocerebelosa vía pedúnculo cerebeloso medio, pero en este caso contralateral. ¿Qué significa esto? Todo lo anterior que habíamos visto era ipsilateral. En este caso se refiere a que las vías que vienen del hemisferio cerebral derecho, ¿no es cierto?, que llegan a la corteza neocerebelosa por el pedúnculo cerebeloso medio, pero del lado derecho. Y los del hemisferio derecho llegan por el pedúnculo cerebeloso medio del lado izquierdo, o sea, contralateral. La función de estas aferencias, ¿cuáles son? Acá es el control de los movimientos voluntarios y básicamente es el ajuste, la coordinación y la sincronización de los movimientos. Ahora vamos a ver las eferencias. Las eferencias eran lo que le llegaba a la corteza cerebelosa. Las eferencias, al igual que las aferencias, también pueden ser, ¿no es cierto?, o son hacia el arquicerebelo, hacia el paleocerebelo y hacia el neocerebelo. Las aferencias arquicerebelosas, ¿ya?, son como si de la corteza cerebelosa, ¿no es cierto?, salen fibras hacia los núcleos fastigiales, que eran los núcleos del arquicerebelo, ¿no es cierto?, y luego vía pedúnculo cerebeloso inferior van hasta los núcleos vestibulares que están en el tronco. Los núcleos vestibulares son tres, son superior, medial, superior e inferior. A partir de allí, vía un fascículo nervioso que se conoce con el nombre de lemnisco medial, llegan ¿a dónde? Hasta el tálamo. ¿Sí? Específicamente, ¿a qué parte del tálamo? Al núcleo ventroposterolateral. ¿Sí? Que ya ustedes conocen porque ya hemos visto diencéfalo. ¿Sí? Y luego del núcleo ventroposterolateral del tálamo se proyectan ¿a dónde? Hacia la corteza cerebral. ¿Hacia qué parte de la corteza cerebral? A la circunvolución parietal ascendente, al área 312, que es donde está el área 29, ¿no es cierto?, que es el área vestibular. Esta entonces es la vía vestibular, pero esta es la vía vestibular consciente. ¿Sí? Consciente. Las aferencias paleocerebelosas, ¿no?, tienen que ver con un núcleo que hay en el mesencéfalo que se llama núcleo rojo. ¿Sí? El núcleo rojo es un núcleo del mesencéfalo que tiene que ver con el sistema motor extrapiramidal. ¿Sí? Al igual que otro núcleo que hay en el mesencéfalo que es el locus niger o sustancia negra. Y ahí salen entonces, ¿no?, o le llegan al núcleo rojo, ¿no?, vías que nacen de los tres núcleos intracerebelosos del paleocerebelo, del dentado medial, del globoso y del emboliforme. Por eso dice aquí, ¿no?, vía dentorubral, globoso rubral y emboliforme rubral. El término rubral significa núcleo rojo, ¿sí? Es el término que se usa para describir al núcleo rojo, ¿no? Entonces salen del cerebelo vía pedúnculo cerebeloso superior y van al núcleo rojo, pero al núcleo rojo contralateral, del otro lado, ¿sí? Desde allí sale lo que se conoce como la vía rubroespinal, que es una vía que nace en el núcleo rojo y que se dirige hacia la médula espinal, ¿no?, y que forma lo que se conoce como, ¿no?, vía rubroespinal.
Vamos a ver ahora las eferencias neocerebelosas. Las eferencias neocerebelosas nacen de los núcleos, ¿cómo se llama? Dentolaterales, ¿no? Dentolaterales, que son los del neocerebelo, ¿no? La vía se llama dento-rubro-tálamo-cortical, ¿sí? Tiene el nombre de los lugares por donde pasa. Núcleo dentado, núcleo rojo, tálamo, corteza cerebral. Entonces, vía dento-rubro-tálamo-cortical. Sale del cerebelo vía pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? ¿Y a dónde se dirige? Se van al área motora primaria, que es el área 4, ¿no? Que es la circunvolución frontal ascendente, ¿no? O precentral. ¿Ya? Hacia allí se va esta aferencia. Puede ser ipsi o contralateral, ¿sí? O sea, del mismo lado o del otro lado. Entonces, estas son las eferencias del neocerebelo. En esta diapositiva, bueno, se muestra lo que es la irrigación, aunque hay una clase de irrigación del sistema nervioso central, pero que es conveniente poner de todas maneras un poco sobre la irrigación del cerebelo. El cerebelo está irrigado básicamente por arterias que vienen del tronco basilar o arteria basilar, ¿no? Que resulta de la unión de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, como sabemos, vienen de la arteria subclavia, ¿no es cierto? Ingresan por el agujero occipital, se unen, forman el tronco basilar que pasa por delante de la protuberancia. La protuberancia, recuerdan, tiene en su cara anterior un surco que se llama surco basilar, justamente para la arteria, ¿no? Y de ahí salen ramas arteriales pequeñas para irrigar al cerebelo. Entonces, las cerebelosas superiores y anteroinferiores son generalmente ramas directas del tronco basilar. Pero la cerebelosa posterior-inferior a veces puede ser rama de la arteria vertebral, como también puede ser rama del tronco basilar. Sí, eso es variable. Entonces, esas tres arterias son las que se encargan de irrigar al cerebelo y, como sabemos, dependen del tronco basilar. Vamos a ver un poco ahora lo que es la anatomía aplicada. Todo lo que hemos mencionado de la división funcional del cerebelo en arquipario y neocerebelo, ¿no? Y de las funciones de las que se encargan, ¿no? Sabiendo eso, podemos entonces nosotros intuir cuáles serán los signos y síntomas que se presentarán cuando una persona tiene alguna enfermedad cerebelosa. En la fosa posterior, que es el lugar donde está ubicado el cerebelo, pueden haber tumores, que se llaman tumores de fosa posterior. Pueden haber malformaciones arteriovenosas o pueden haber aneurismas, ¿sí? Cualquiera de estas y otras enfermedades más que también pueden ocurrir, degenerativas del cerebelo, por ejemplo, ¿no? Pueden dar lugar a alteraciones en la función del cerebelo. Como ya hemos visto, y vamos a volver a ver aquí, ¿no? Las funciones del cerebelo son tres. Coordinar los movimientos del cuerpo para que estos sean de manera sincronizada, sean de manera simétrica, controlar el tono muscular, ¿no? Y mantener el equilibrio y la orientación espacial. Para eso se vale de las aferencias y las eferencias que hemos visto, ¿sí? O sea, la información que le llega al cerebelo, ¿no? Que hemos visto, ¿no es cierto?, que le llega información de la médula espinal, del oído interno, de núcleos que están en el tronco del encéfalo, ¿no? Justamente son para que el cerebelo coordine junto con, luego, la corteza cerebral, los movimientos, ¿no? Y el tono muscular, ¿no? Sabiendo esto, entonces, podemos tener una idea, ¿no?, de cuáles entonces son las alteraciones, ¿no?, cuando hay enfermedades cerebelosas. Una cosa a tener en cuenta es que se ha visto que
tanto en el humano como en los animales, que tienen lesión cerebelosa, las alteraciones clínicas no aparecen cuando la persona está en reposo, ¿sí? O sea, cuando nosotros podemos tener una persona que está acostada en su cama, vamos a suponer que le podemos sacar el cerebelo. No se hace normalmente eso, pero vamos a suponer que se puede hacer, ¿sí? Lo que quiero darles a entender es un poco que si la persona está acostada en su cama y no se mueve, y no tiene cerebelo, no va a tener ninguna alteración clínica, o sea, no le vamos a ver nada que nos pueda hacer ver de que no tiene cerebelo. Los problemas van a comenzar cuando se comienza a mover, ¿sí? Ahí van a aparecer los signos y los síntomas de las enfermedades cerebelosas. Entonces, no hay alteraciones clínicas cuando la persona está en reposo. Aparecen estas cuando está en movimiento. ¿Y por qué aparecen cuando está en movimiento? Porque para mover algo uno tiene que saber su posición, ¿no es cierto? Nosotros nos levantamos de la cama porque sabemos que estamos acostados. No sabemos que tenemos que apoyar nuestros pies sobre el piso para poder levantarnos. Todos esos movimientos dependen del cerebelo. Y como no hay cerebelo, o como hay una alteración del cerebelo, ahí es donde van a comenzar entonces las alteraciones. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay? Va a haber asimetría, ¿sí? O falta de dirección de los movimientos. Fíjense ustedes en algún momento cuando caminen, ¿no es cierto? O cuando hagan algunas acciones que requieran de movimiento coordinado, van a ver que sus movimientos son simétricos. ¿Sí? Nosotros podemos hacer que sean perfectamente simétricos y perfectamente coordinados. Cuando hay una enfermedad cerebelosa, eso se pierde. Eso no se puede hacer de manera normal, ¿sí? Entonces hay asimetría y falta de dirección de los movimientos. También hay movimientos que tienen diferente fuerza, ¿sí? ¿Ya por qué? Porque el tono muscular está alterado. Recuerden que también el cerebelo tenía que ver con el tono muscular. Para yo mover determinada parte del cuerpo tengo que poner en juego músculos agonistas y antagonistas. El control de eso depende del cerebelo. Por lo tanto, si hay una alteración, entonces es evidente que yo no voy a poder coordinar o no voy a poder tener, digamos, la fuerza necesaria para agarrar, no la fuerza necesaria, bueno, sí la fuerza necesaria, ¿no? Sino no voy a saber qué fuerza tengo que imprimirle para agarrar tal o cual cosa. Entonces me voy a pasar o me voy a demorar mucho recién en poder agarrar algo. ¿Por qué? Porque no puedo coordinar el movimiento como normalmente se debe hacer, o lo podemos hacer, ¿sí? Hay otra cosa que es muy característica, que se llama adiadococinesia. El término de adiadococinesia, ¿no?, alude a no poder hacer algo, ¿sí? A significa, es una partícula privativa. O sea, la diadococinesia significa que yo puedo hacer movimientos, ¿no es cierto?, de manera opuesta, pero coordinadamente, de manera sincronizada. La adiadococinesia es cuando uno no puede hacer esos movimientos, ¿sí? Por ejemplo, movimientos de flexo-extensión o de pronosupinación, no los puedo hacer de manera coordinada. Los podré hacer quizás, pero de manera absolutamente descoordinada, ¿no?, sin ningún orden. Y además tampoco los puedo frenar, ¿sí? O sea, no puedo hacer que terminen esos movimientos. ¿Por qué? Porque dependen del tono muscular también. Y como hay alteración del tono muscular, entonces no voy a poder terminar el movimiento cuando lo debo terminar. Otra cosa característica, si hemos visto que, ¿no es cierto?, el palio cerebelo se encarga del tono muscular, entonces las alteraciones del palio cerebelo, específicamente, ¿qué cosa van a dar por resultado? Hipotonía muscular, ¿no? La hipotonía muscular es otra alteración bastante característica de las enfermedades degenerativas del cerebelo. ¿Ya? Otra alteración característica es la ataxia, ¿sí? La ataxia también significa incapacidad para algo, ¿no es cierto? Ataxia. La ataxia es el poder, digamos, mantenerme en equilibrio, ¿sí? El poder mantenerme en equilibrio. Eso se llama taxia. Entonces, la ataxia, ¿no es cierto?, es la incapacidad para poder mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, una persona que está en estado de ebriedad
después por ejemplo, de la fiesta de medicina, ¿no? ¿No? Vemos cómo camina, ¿no es cierto? Camina de manera, ¿no? De manera descoordinada. En este caso, como es una ataxia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un efecto, ¿no es cierto?, por el alcohol, ¿no? Es una ataxia que luego va digamos, a desaparecer, ¿no? Una vez desaparecida la intoxicación alcohólica, ¿no?, va a desaparecer la ataxia. Pero cuando la ataxia es hemos visto que el equilibrio tiene que ver con la vía vestíbulo-espinal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si es que las alteraciones están en el cerebelo, por una enfermedad cerebelosa, la ataxia es irreversible. ¿Sí? Entonces, las enfermedades cerebelosas que tienen que ver o que alteran el arquicerebelo, ¿no?, van a producir ataxia, ¿no es cierto?, que no se va a mejorar, más bien va a empeorar, ¿no? Entonces, la ataxia es la incapacidad para mantener el equilibrio. Una persona no se va a poder poner de pie y no se va a poder mantener de pie, sino que se va a ir hacia los lados y va a tener que abrir las piernas, los miembros inferiores, para poder aumentar su base de sustentación, porque si no se cae, ¿sí? Si no se cae. ¿Por qué? Porque no puede coordinar, ¿no es cierto?, el equilibrio. Entonces hay disritmia y hay dismetría. La disritmia, ¿no?, significa, ¿no es cierto?, que hay, ¿no es cierto?, una descoordinación al momento que uno camina. Cuando uno camina de manera coordinada. Uno no se pone nunca, digamos, a verlo, pero se darán cuenta que uno cuando camina de manera coordinada. ¿Sí? Entonces, ¿no? Esto, por ejemplo, es caminar de manera, aunque yo no lo voy a evidenciar, pero uno camina de manera coordinada, ¿sí? Y moviendo también en vaivén los miembros superiores. Bueno, la persona que tiene ataxia no puede hacer eso, sino que tiene un paso más cortito que el otro, ¿sí? O sea, tiene una marcha absolutamente descoordinada, ¿no?, absolutamente asimétrica, ¿no? Y también tiene, por supuesto, dismetría. La dismetría es, ¿no?, los pasos desiguales, ¿no? O sea, un paso más cortito, otro más largo, otro mediano, así, prácticamente un andar descoordinado. Entonces, bueno, todas estas son alteraciones características de las enfermedades cerebelosas, ¿sí? Entonces, recordar, ¿no es cierto?, que el cerebelo se encarga básicamente de tres cosas, ¿no? El equilibrio, el control del tono muscular y de la, ¿no es cierto?, de la sincronización, ¿no?, de los movimientos. Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias.